Hola chicos, buenas tardes. 2 minutitos más y comenzamos, por favor. Hola, pues muchísimas gracias por estar aquí. Me presento, soy Magali Aguilar, ejecutiva de CECI Equipos Interferenciales. Para nosotros es un gusto y un placer que, bueno, pues todos estén aquí reunidos, estén como cada mes con una nueva información, con un nuevo webinar. En este caso, hoy, para nosotros es de mucha importancia el poderles presentar al doctor Eric. Bueno, pues él está aquí con nosotros y nos va a compartir una nueva experiencia, una nueva información que yo sé que para todos va a ser muy grato porque, bueno, pues tiene el conocimiento enorme. Doctor Eric, me gustaría que fuera usted quien se presentara con cada uno de nosotros. El foro es suyo. De alguna manera, si hay preguntas y respuestas, chicos. Ahorita, por motivos de que a veces se vicia el ruido y eso, todos tienen su micrófono apagado. Si necesitan tener a lo mejor contacto con nuestro ponente, pueden hacerlo al finalizar de que él dé su charla y bueno, pues ahí podemos estar abordando a nuestro ponente, en este caso el doctor Eric. Y no sé, ¿alguna duda, doctor? No, no, todo bien. Muchas gracias Perfecto. por abrirme su espacio para poderles compartir alguna parte de lo que hacemos día a día, ¿no? Aquí en mi consultorio. Perfecto, doctor. Pues el foro es suyo y estoy aquí atento para asistirlo, ¿vale? Sí, gracias. Déjenles comparto la presentación. ¿Ya se alcanza a ver la presentación? Sí, ya la podemos ver. Bueno, voy a compartirles sobre las experiencias personales de cómo abordamos diferentes tipos de heridas, ¿no? Me presento, yo soy el doctor Eric Oropesa, egresado del Poli, soy homeópata, hemos tenido algunos diplomados, sobre todo nuestro enfoque está en una medicina integral regenerativa, pero hemos ido capacitándonos en algunos puntos importantes de patologías que los pacientes sufren día a día aquí en nuestra zona, ¿no? Entonces, pues hemos tenido talleres de sueroterapia, talleres de uso de láseres, de células madre, células troncales mesenquimales, y el último grande que tuvimos, pues ahorita fue de flebología y linfología, ¿no? Es dentro de lo más importante que hay que integrar en un paciente de estas características. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Vamos a tener que difundir nuevos abordajes terapéuticos enfocándonos en la tecnología. Y dos, que busquemos un tratamiento integral en beneficio del paciente. Aquí lo importante a recalcar es justamente no encasillarnos de a mí me gustan más apósitos, a mí me gustan más estas técnicas. Cada paciente hay que individualizarlo y justamente darle un abordaje terapéutico en función a las necesidades del paciente. En mi caso, pues me llegan los pacientes ya multitratados, ya de hospital, ya de otros lados, donde no hay un efecto terapéutico, donde ya el siguiente paso a veces es la amputación, ¿no? Entonces, pues llegan y buscan una oportunidad mayor con nosotros. Entonces, es lo que le tratamos de ofrecer al paciente, ¿no? Algo bien importante a recalcar, si es medicina alternativa o complementaria. Yo como ejemplo les comento,
Supongamos que yo me tengo que ir de aquí a Cuernavaca, pues tengo o irme por la pista o irme por la vía libre. O sea, no se pueden escoger los dos caminos al mismo tiempo. Aquí llámese el láser, es una medicina complementaria. Yo le voy a dejar mi antibiótico, yo le voy a hacer una curación y lo complemento con el láser. Nunca dejemos una sola terapia para tratar a un paciente de ese calibre, de esa dificultad, porque lo único que estamos arriesgando pues es que pueda perder una extremidad, que pueda arriesgar incluso su vida. Entonces, ese mal manejo que tienen es que yo quiero curarte con puras células madre, es que yo te quiero curar con puro láser, es que yo te quiero curar con pura sueroterapia, medicina ortomolecular, eso déjenlo a la historia. O sea, esto es un recurso más, un arsenal más para ofrecerle a un paciente. Entonces, yo en general les digo que es un tratamiento integral, pero en algunas veces quieren enfocarlo como un tratamiento alternativo, no. Y siempre llegan, es que aquí tienen medicina alternativa y más natural. No, espérenme. Complementaria y sí, con menos secuelas o con menos riesgo secundario. Eso que quede claro. Entonces, antes de iniciar, ¿qué tenemos que saber? Conocer límites, tener un buen control metabólico del paciente, eso es de ley. ¿Con qué lo quieren controlar? Ya eso está en función de sus conocimientos, ¿no? ¿Qué peptonas, plan nutricional, homeopatía, células troncales mesenquimales, placenta, ozono, osteopatía? Ahora sí que cada uno de ustedes pues, ya tiene una formación y vamos a agregar eso. Cuidados del terapeuta. En este caso, ¿a qué me refiero? El láser es un láser de alta potencia, entonces tienen que manejar la protección con los lentes. Vamos a trabajar heridas, sangre, tejidos biológicos, protéjanse, ¿no? Un equipo multidisciplinario, obviamente. Yo no me baso todo, ahorita voy a irles mostrando cómo voy llevando a algunos pacientes y no todo lo abarco yo y a un tratamiento integral o global, como les comentaba, ¿no? Entonces, al final les pongo algunos productos que llego a ocupar en los pacientes dependiendo de la circunstancia y lo que amerite, ¿no? Entonces, yo aquí modulo la inflamación con dos equipos, ¿vale? Terapia Scanner y terapia MLS. Entonces, los dos hablan para la parte del dolor, las dos desinflamación, el edema, regenerar un tejido, pero ya en la práctica, Scanner me ayuda más para quitar el dolor y láser me ayuda muchísimo a la parte de la continuidad de la piel. Todo el que tenga una herida, láser va a ser mejor. Entonces, estos dos no son enemigos, se complementan. En algunas pruebas que ya hice, obviamente traté de aislarlos, pero ya en la práctica, si el paciente trae más dolor que la sensación, por ejemplo, una úlcera en general no les duele al paciente. Entonces puedo ocupar más tranquilamente mi láser. Pero si hay ciertas molestias que no me deja hacer la curación, que no me deja palpar, que no me deja maniobrar con la extremidad, pues tengo que ocupar mi arsenal completo, ¿no? Ahorita les explico qué sirve cada uno, ¿no? Terapia Scanner es una terapia de regulación neuroadaptativa, es como un tipo de electroterapia, es rusa, es como el enfoque que más hay, ¿no? Y el láser, que todo mundo ya lo conoce, pues es una cuestión continuo, vienen dos longitudes de ondas y que vamos a tener el efecto antiinflamatorio para el dolor y la cicatrización de tejidos. En esta presentación viene más fácil cuáles son los beneficios que tenemos sobre el láser. Entonces, va a trabajar sobre el edema, la inflamación, haciendo la quimiotaxis. Entonces, en algunos puntos, la gente abusa mucho de los antibióticos y ya una vez que yo veo que el hecho de la herida, que el tejido no tiene datos de infección, yo ya no manejo tratamiento sistémico de antibióticos. La regeneración del nervio, la angiogénesis o la circulación, la regeneración muscular, la cuestión de la producción de colágeno y la parte del hueso. Entonces, realmente para la parte de una herida, pues buscamos reducir la inflamación, mejorar la parte de los nervios, mejorar la circulación, músculo, el colágeno, y todo eso equivale a reparar una herida, ¿no? Está implícito. La verdad es que entra mucha situación compleja porque aquí podemos tener en claro que algunas heridas se detienen porque
tienen las enzimas proteolíticas mayores, porque tienen una desnutrición, porque tienen una diabetes descontrolada, porque tienen algún control metabólico, y que vamos a hacer que el tejido funcione en la mayoría de los casos con éxito. Ahorita más adelante les voy a compartir algunas cuestiones más específicas de esto. Aquí, detalle importante, el láser MLS es un láser que no calienta el tejido. Entonces, ¿esto por qué lo aclaro? Porque hay otros láseres de otras marcas que no tienen ese componente MLS que hace que podamos usar los joules necesarios y no generamos incomodidad al paciente, ¿correcto? Entonces, pues en esta foto claramente, en un artículo de ASA Láser, pues después de 20 minutos y no generó mayor aumento de la temperatura, ¿no? Algunos pacientes que sí son más sensibles, fíjense que sí, sobre todo hacia cuello, hacia cara, sí dicen que sienten un poquito de calor. No incómodo, solo calorcito. Y hasta ahí, pero nada incómodo que alguien me haya dicho en alguna terapia. No, ¿sabe qué? Paremos y hagamos una pausa. Nunca he tenido ese problema, ¿no? Bueno, pues todos mis equipos con los que trabajo, ahí está el láser con Charlie, un percutor para relajar la parte de fascias musculares, el esquenar, mi magnetoterapia, terapia de ozono, ahí están unos frascos de homeopatía, o sea, al final el tratamiento tiene que ser integral, ¿no? Entonces, ¿cómo ocupo el láser? Pues es muy intuitivo, ¿no? El Maneral viene con un cable azul, se conecta en la línea azul, y el Charlie viene con una línea verde y se conecta pues, a su conector verde. Entonces ya lo conectan y listo. Ya desde que tengo mi Charlie, la verdad es que la mayoría de tratamiento pues lo hago con el Charlie, ¿no? El Charlie es el Maneral grande que vienen 3 ópticas. A menos que sea algo muy puntual, que sea en garganta, alguna cuestión que requiera mucha fineza, pues sí llego a usar mi Maneral, mi pieza de mano, pero generalmente uso el Charlie. ¿Cómo se ve el láser? El láser, ahí está el del Maneral, pues se ve solo una línea, el del Charlie se ve un triangulito. Yo, para calcular, por ejemplo, viene una herida, ahí está justamente mi mano, y de ahí voy a calcular esto de aquí, pues es igual en el área en la pantalla, van a ver que esto es igual a 20, lo mínimo. Si ustedes le ponen 10, la pantalla en automático les va a poner 20, y en el de mano, si ustedes le ponen 1, en automático los va a lanzar a 3, que es la superficie que está abarcando el láser en la pantalla. Entonces, yo con esto, pues ya más o menos lo pongo en mi mano, calculo, no, pues la herida es de estas dimensiones, lo multiplico por 2, por 3, por lo necesario, ¿no? Y ya cuando estemos en la pantalla, aquí en la parte de área, pues ya vieron, lo mínimo aquí es 20 y acá lo mínimo es 3 y listo. ¿Qué van a mover también? Este 100% lo van a bajar al 50% y aquí ya al final vamos a ajustar el tiempo en función a que juntemos de 2 a 4 joules. Yo en promedio, si el área es grande y el paciente me lo permite, generalmente agarro que sea 4 joules y listo. Ya con eso le doy a iniciar y con eso ya tengo todos los parámetros toditos en automático. Solo ponen el área, bajan este 100% a la mitad para que no tengan tanta energía, y el único ajuste más importante va a ser el tiempo para que logren los joules. De 2 a 4 joules es un efecto estimulante. Entonces, esa va a ser como los parámetros de no hacerse complicado. Este es el menú bioestimulante que viene aquí en el inicio cuando uno prende el láser. ¿Correcto? Entonces, no van a ver que yo les dije, fue tanta área, porque dependiendo cómo va cerrando la herida, pues yo voy cambiando los parámetros del área. Entonces, si yo me pongo a decir, en esta foto ocupábamos 40 de área, pues nos vamos a llenar de números, y este parámetro es dinámico. O sea, esto va a ir cambiando conforme el paciente va mejorando, obviamente, ¿no?
Entonces, ahora sí, vámonos a la parte comparativa. La señora Rosa es una paciente que es familiar de pacientes ya muy, muy queridos, entonces se permitió hacer pruebas que generalmente no es lo común y no es lo correcto. Entonces se le habló, se le pidió de favor que me prestara pues el tipo de lesiones para darle un tratamiento parcial, o sea, no le di un tratamiento integral en cuanto a las lesiones que ahorita van a ver, justamente porque es una paciente que no es diabética, que no es hipertensa, que no tiene alguna complicación más allá que pudiera poner en riesgo su vida, pero que sí ocupé un manejo hospitalario. Entonces, como tenía algunos puntos con muy buen control, yo le pedí de favor que si me prestaba ahora sí su cuerpo para hacer un tratamiento parcial y que viéramos qué tanto se mejora un paciente en mismas condiciones. Ujú. Entonces, ella empezó el 6 de marzo, la atropellaron, o sea, iba caminando en vía pública, llega una camioneta, la golpea, choca contra el cofre y rebota hacia el pavimento. Entonces, tuvo una lesión obviamente en tórax, en cráneo, en brazos, porque la atropellaron, ¿no? Entonces, el primer punto, pues obviamente había que descartar fracturas. Yo aquí no tengo máquinas de rayos X, yo no estoy asociado cerca de un manejo hospitalario, entonces sé que algunas veces me han llamado y me dicen, oye, atiéndeme porque le acaban de pasar esto. No, el primer manejo va a ser hospitalario porque yo no cuento con estos servicios. Entonces, llegó la paciente, estos fueron sus signos vitales que me dio de su hoja de alta, no hubo ninguna cuestión que pusiera en riesgo la parte neurológico, no hubo otra situación mayor a riesgo, ¿no? Pero aquí ya ven, la sutura obviamente me la hicieron en un hospital, yo no estoy tan de acuerdo, una herida de 15 centímetros del lado izquierdo que iba de frontal a parietal de manera irregular. Entonces ahí, de primera instancia, pues ni siquiera le rasuraron un poco más para no poner en riesgo pues la sutura y que hubiera un riesgo de infección. Y otro punto que tenía importante, esa pequeña equimosis periorbital, ¿no? Digo, eso tú lo has tenido. No, 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 doctor, yo no lo tengo. Entonces, sí había todavía dolor de cabeza y eso que traía analgesia buena, dolor al respirar, tenía dificultad para la inspiración, y tenía obviamente todo tórax, pues fue un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces, venía con dolor en todo el lado izquierdo, no había problemas a nivel abdominal, en extremidades íntegras, llevo en llenado capilar, solo mucho dolor y dificultad para respirar. Obviamente le di datos de alarma, tanto neurológicos como si hubiera alguna situación después de un sangradito interno, alguna cuestión del tórax, ¿no? Su laboratorio salió dentro de lo normal, su radiografía simple de tórax salió normal, que no había datos de fractura, en la tomografía tampoco hubo datos de edema ni algún daño a nivel de cerebral, ¿no? Bueno, todo lo de gabinete, todo. Si ya sabemos que este paciente no va a haber un riesgo importante que ocupe un manejo intrahospitalario y o requieren terapias más avanzadas, pero a nivel hospitalario, pues listo, puede estar afuera, ¿no? Entonces lo dieron de alta, listo. ¿Con qué se fue? Lavado de herida, ir a puntos, le dejaron un antibiótico, analgesia y listo. Hasta ahí fue lo que tuvo su manejo hospitalario. Ella seguía con mucho dolor, ella tenía dolor de cabeza intenso, tenía la dificultad para respirar y acude. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos láser. Aquí en la herida, repito, todas las heridas que ya hay pérdida de continuidad de la piel, ocupo yo láser. Entonces, aquí ya tenemos la del 9 de marzo. 11 de marzo ya tenía muy buena consistencia. 14 de marzo ya estaba listo. Yo intentaba abrir los puntos, podíamos ya retirar, pero algunos puntos de por acá arriba con el cabello tenían datos de todavía secreción, que justamente lo dejé un poco más, ¿no?
Y para el 18 de marzo, pues ya retiré puntos. Ya yo se los retiré y mantuve. Entonces, pues ese fue el tratamiento bien. Un paciente controlado empezó a bajar el dolor. Y bueno, ahí está fotos de hasta el 21, ¿no? Así aplico láser, ¿correcto? Entonces agarro al Charlie y directo. Ahí yo ya veo el triangulito, entonces aquí cabe un triangulito, aquí cabe otro triangulito, acá cabe otro triangulito, entonces en área ya le configura 60. Y lo haces en barrido. Más adelante les enseño cómo entendí que era mejor la cuestión de que fuera en barrido, ¿no? Y así quedó la cicatriz hasta el final de todo el tratamiento. Estética, todo bien. Y vean la parte de los párpados. Entonces, obviamente, si tuvo alguna cuestión ahí de capilares lesionados, ¿no? Y esta parte, que es la parte que metí con esquena, pues le di un tratamiento a solo el antebrazo, pero a la mitad del antebrazo. Aquí por unas cuestiones técnicas, la parte posterior la perdí, pero no vamos a perder fechas. 9 de marzo, 11 de marzo, 14 de marzo, se empieza a ver la línea, es muy peculiar. 16 de marzo, 18 de marzo, 21 de marzo. Entonces, recuerden bien esta foto del 9 de marzo, sabían, es todo el antebrazo, porque ahorita sí viene la parte comparativa. La parte posterior, la parte anterior. 21 de marzo, para el 23 de marzo, vean cómo va toda la parte posterior versus la parte anterior. 25 de marzo, ya para el 26 de marzo, digo, todavía se alcanza a ver. Y en la parte posterior trae, curiosamente, el tratamiento como es a nivel de fibra C y las fibras rápidas, ella ya no generaba dolor. Ella ya no tenía dolor. Y eso es por lo que vienen los pacientes. O sea, uno puede venir con una ulcerota gigante, pero mientras no tenga el dolor o no huela mal, el paciente deja las heridas por mucho tiempo, ¿eh? Y aquí 28 de marzo, pues ya vean, un brazo totalmente limpio y en la parte de atrás pues, todavía se sigue viendo la equimosis, ¿no? El moretón. 30 de marzo le digo, tengo todo el control, aquí ya no le puse tratamiento, ya acabamos el tratamiento como tal, seguía viniendo justamente por la cuestión de que le pedí hasta que ya no se viera el moretón, ¿no? Y 13 de abril, pues listo. Ahí ya quedó bien. Entonces, eso es lo que hace en las terapias. Aceleran la recuperación de un tejido. Y lo mismo pasa con láser, ¿no? Entonces, pues este caso que se ocupó, 3 días posterior a su consulta, se ocuparon 6 dosis en cabeza y 13 de brazo en esquenas. ¿A qué? De 2 a 4 joules. Yo generalmente le termino hacia 4, pero va dependiendo del paciente, ¿no? Ahora vámonos al otro componente, al pie diabético. El señor Miguel, masculino, 42 años de edad, casado, diabético, hipertenso, de apenas reciente evolución, usando insulina y sobre todo, lo que todo el mundo habla, en tratamiento, en tratamiento alternativo con té de hoja de higo, árnica y clavo y más otro tipo de plantas naturistas, ¿no? Obviamente tiene un mal apego terapéutico y mal control de su glucosa, ¿no? Obviamente alcohólico, todo la parte metabólico mal, ¿no? Entonces, aquí ya me llegó con una cirugía por amputación de las 5 falanges del pie izquierdo con 3 meses de evolución. Este paciente llegó con nosotros justamente porque no mejoraba y el cirujano
le dijo que si esto no seguía mejorando, el siguiente proceso era pues, ya amputar a la supracondilia, ¿no? Entonces, le hacían curación, le ponían apósitos, desconozco los apósitos porque venía con el pie vendado y no le comentaban qué tipo de apósitos o qué tipo de curación le hacían. O sea, él iba con el cirujano, el que le hizo las amputaciones, pero no había más información, no le dio una nota, no tengo datos cuál fue en realidad el manejo. Lo que sí sabíamos es que llevaba 3 meses con una infección en una herida y no lograba la cicatrización, ¿no? Los leucocitos ligeramente, una anemia, hemoglobina glicosilada, pues obviamente el mal control que les comento, una cuestión ahí de riñón con una tasa de filtración disminuida, todo esto que ya se va empeorando, pero ya llevaba 3 meses de antibióticos, sobre todo del ciprofloxacino, eh, manejo de ciprofloxacino, pero el de similares o intentan buscar como los antibióticos más económicos y ahí es donde les digo que, que justamente no, en antibióticos si vamos a manejar un buen antibiótico que sea de patente y que lo hagamos bien para que tenga una mejor respuestas, ¿no? Se hizo un cultivo, obviamente tenía datos de infección, ahí está la tasa de filtración, no hubo desarrollo de hongos, ¿no? Entonces, llegamos, hicimos total de 19 sesiones, fueron semanales en él. Él vivía lejos de aquí del consultorio, necesitaba de ayuda para que alguien lo trajera, no podía caminar, tenía mucho dolor, obviamente. Entonces, ¿qué se le hizo? Control metabólico, se le puso terapia láser a 2 joules. Cuando un asunto es más agudo, bajen más todavía la energía. Ujú. Se usó antibiótico sistémico durante otros 15 días más y de ahí ya no volvimos a usar antibiótico. ¿Cuál es el tratamiento tópico que le manejo? Pues su curación en casa diario, cada 24 horas, y le aplican Recoverón. Ya, eso es todos los días, se baña, quita la gasa, cambia si tenía un exudado importante y aplica Recoverón. Ahora, como punto muy importante, en todas las cuestiones de insuficiencia venosa, todas las úlceras de componente venoso, el tratamiento base siempre va a ser la compresión. Entonces, muchas heridas se previenen y se curan hasta sin apoyo del doctor usando compresión. Entonces, una regla importante en muchos pacientes de estas características no va a ser ponle láser, sino que si tenemos un dato de reflujo, si tenemos un compromiso circulatorio y ustedes no le frenan la parte del reflujo, o sea, al comprimir, pues muchas heridas les va a costar más de lo habitual. Y otro componente también bien importante en algún tipo de terapias es cuando tienen hipoproteínas, están tirando muchas proteínas, cuando tenemos ahí, sobre todo en pacientes renales, la falta de albúmina, sobre todo es la proteína más importante que nos da la presión oncótica, tenemos un problema de edema. Entonces, es que no funciona el láser, no, el láser sí funciona, pero tú tienes un problema metabólico con las presiones, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues si es un paciente que requiere proteínas, pues darle algún tipo de suplementos, ya sea hacia riñón, en nefrópolis, o si está tirando proteínas, algún tipo de terapia que disminuya la proteinuria, ¿no? Peptonas y alguna cuestión ahí que tienen muy buenos resultados, pero que hay que complementar a nuestro problema de base, que es el edema, ¿no? Entonces, este es el paciente, ¿no? Esta foto justamente fue de su última curación en el consultorio del cirujano y que ya llevaba así el hecho de la herida sin cicatrizar, olía mal, mucho exudado eh, y sin un tejido que no estaba ni intentando cicatrizar, ¿no? Con bordes necróticos, aquí con esfacelo y repito, no estoy en contra de la parte de apósitos, pero me han tocado en muchos puntos que, que no han mejorado
al tratamiento, o sea, no le han dado un buen seguimiento a las necesidades de una herida, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Ya se platicó con el paciente, se le dijo que justamente teníamos estas situaciones y que no sanaba, pues obviamente igual los capilares ya estaban dañados y no podíamos descartar la parte de la amputación. Entonces ya empezamos con un buen tratamiento, ¿no? Se debridó, obviamente todos los bordes se van retirando, voy limpiando y se empezó a aplicar láser, ¿sale? Entonces aquí ya empezamos a aplicar láser, 1 de noviembre, este paciente semanal, por cuestiones económicas, logística y toda esa situación que dificulta, ¿no? A veces en los pacientes. Aquí, 9 de noviembre, 16 de noviembre, entonces a partir de aquí, pues ya vamos a ver que ya no tenemos el uso de antibióticos, y en serio ya no se usa antibiótico. 23 de noviembre, ya vean el tejido de granulación, ya va mucho mejor. 12 de diciembre, y lo que comentamos, regresamos, la parte de tendones, músculos, parte de colágeno, que haya quimiotaxis para que los mismos leucocitos nos vayan defendiendo y que esta herida no tenga datos de infección. Vean, ya el pie ya no está edematizado. Vean qué bonita ya se empieza a ver el hecho de la herida, ¿no? 21 de diciembre, o sea, aquí ya llevamos con nosotros pues 1 mes y 21 días y ya, casi cerrado, ¿no? Aquí ya hubo una pausa muy grande porque en diciembre pues, tenemos nuestras vacaciones, entonces pues, hubo una pausa hasta enero, ¿no? Aquí todo esto, por ejemplo, los pacientes pues sí quedan con miedo, y cuando uno debrida este tipo de costras, yo la quito y seguimos avanzando, ¿no? El punto es que el paciente quede con una mejor adherencia en conectar los dos tejidos, ¿no? 12 de enero, 19 de enero, 26 de enero, aquí acabábamos de bridar, por eso van a ver algunos puntitos de sangrado. Entonces cierra, quitamos esta costra, se ven donde todavía no ha cicatrizado, y aplicamos láser y el sistema. Sí, tranquilamente, ¿no? Aquí todavía al quitar esa costra, pues seguía sangrando, quitábamos. Y aquí para la parte del 16 de marzo, pues ya quedó bien, tenía bien sensibilidad, ya no quedó con esas parestesias. O sea, vean cómo tienen manchas ocres, o sea, sí tiene un daño circulatorio, un daño de componente venoso, más una diabetes que en general no se controló bien. O sea, yo creo que lo mejor que pude lograr es bajar en ayuno, sí, a 130, pero a la hora de la comida, pues sí se seguía echando su coquita o alguna cuestión ahí del pan, ¿no? Que es el problema. Pero ya para marzo, pues totalmente una herida sin riesgo de que lo amputemos, ¿no? Bueno, ya desde diciembre el paciente se fue feliz, sabiendo que sí se estaba rescatando su extremidad, ¿no? O lo que resta de su extremidad. Entonces, este caso me enseña sobre todo que aun cuando hay cierto descontrol metabólico en los pacientes, sí logra tener un efecto el láser y un beneficio, y sí tiene un efecto para mejorar en datos de infección. Yo en general no arriesgo a los pacientes y sí le manejo un antibiótico sistémico. Yo, porque pues, no quiero arriesgar la extremidad o la parte del cuerpo que estés rescatando, ¿no? Pero, por ejemplo, este caso de aquí, esto ya no lo voy a explicar completo, pero cada caso nos fue aportando algo, ¿no? Esta paciente, obviamente, con el angiólogo, pero ella tiene un problema metabólico y un problema de sangre. Su hemoglobina no le hemos subido más allá de 7. Estamos con el hematólogo para estar viendo, descartando
qué pudiera estar haciendo en la falta de producción de eritrocitos o la destrucción de eritrocitos. En este caso ya llevamos mucho tiempo y aquí teníamos datos de hipergranulación, todas las complicaciones que pueda haber, pero su hemoglobina en promedio de esta pacientita no rebasa los 8. Y en la mayoría de veces estábamos en 6 y seguía cicatrizando, ¿no? Diabética, hipertensa, con trombosis en esa extremidad, ya tuvo una trombosis previa, trombosis pulmonar, trombosis hepática, o sea, no, no, no. Un dato complejo en la sangre que está generando procesos trombóticos y aún así sí hemos logrado mejorar esa herida, ¿no? Infecciones, lo mismo, diabéticos, donde uno ve solo un hoyito, lo dicen es que es un hoyito, pero vean hasta dónde está el cambio de coloración y el edema, donde vean la coloración de esta falange y que mejora, ¿no? Obviamente, todos llegan, ¿no? Del señor Miguel, justamente al ver este caso para que le diera mayor seguridad, decía, no, así empecé yo y se extendió hacia todos los dedos y terminó el cirujano haciendo la amputación, ¿no? Así se aplica. Lo mismo, si yo ya sé que aquí está la lesión, pero yo veo que está edematizado y que hay un proceso inflamatorio infeccioso en toda esta área, lo mismo, cuento un triangulito, dos triangulitos, aquí tres triangulitos y le doy toda esta zona a empezar a generar un cambio en el tejido, ¿no? Del 8 de junio al 18 de diciembre y excelente, ¿no? Así salió del hospital este paciente de más de 80 años, así lo dieron de alta en el Seguro Social, donde dice, no, es una pequeña herida y el paciente no se quería sentar en la consulta. Y pues dije, no, ahorita de brido rápido le quito y vamos, vean esta cavitación, ¿no? Gigantísima. Y si logramos, pues obviamente, regresa diabético, hipertenso, más de 85 años, mal apego, terapéutico, descontrol de colesterol, triglicéridos, o sea, todo lo que pudiéramos tener en contra en un paciente y sedentarios sobre todo, pues ya a estas edades ya no caminan, ya no quieren movilizarse y pues sí lo logramos, ¿no? Traumatismos, aquí esta paciente igual de más de 80 años se cayó y lo logramos. Oye, pero ¿por qué no la suturaron? No, sí la suturaron, pero yo creo que o no dejaron un antibiótico que fuera efectivo o no hicieron una buena curación, que es lo que me comenta la hija, y empezó a tener un absceso y a sacar pus. Entonces, pues una vez que viene una infección de ese índole, quité los puntos de sutura y tuvimos que dejar que cerrara por segunda intención, ¿no? Y sin ningún problema, y puro paciente complejo. Ella sobre todo es hipertensa. Quemaduras. Aquí fue de lo más bonito que he manejado en láser. No, no es frecuente que me llegue una quemadura, obviamente me llegan puro pie diabético y mucho diabético, pero esta paciente por escaldadura puso su agua a hervir, obviamente no tuvo cuidado, se volteó el agua hirviendo, le cayó en el pie. No estoy recordando porque no me dieron como bien el panorama, si ya llevaba 5 días o 7 días de esta primera foto, o sea, para el 26 de enero. Le pusieron tratamiento, no me especificó qué cremita, pero entiendo que siempre las que todo el mundo manda, o vitacilina o Bepantén, alguna cuestión ahí para rosaduras y que iba a salir fácilmente, pero esta es una quemadura, así a simple vista es una quemadura de segundo grado. Incluso aquí podría irme a que es un segundo grado profundo, pero vean, del 26 de enero al 3 de febrero, ¿no? Y el porcentaje más importante es láser, o sea, sí les dejo su curación en casa, no podía apoyar, venía en sus chanclitas porque no, el roce de la ropa y el zapato, imposible, o sea, venía ahora sí de a brinquitos con su familiar y listo, y para el 24 de febrero, pues vean ese cambio, ¿no? O sea, este cambio no lo tuvo la primera vez. Entonces, en quemaduras, todo lo que sea pérdida de la continuidad de la piel es una maravilla el láser.
Este abuelito, como verán aquí, tiene cicatrices blancas porque él usaba anticoagulantes. eh, Todo tenía una piel ultra delgada. Ahora sí que era papel de cebolla, le digo. Entonces me lo traía la hija y si ven, siempre se lastimaba en sus bracitos porque pues, ya estaba débil, tenía una cardiopatía, también era hipertenso y muchas cuestiones de POC. Entonces él no tenía mucha movilidad, ocupaba oxígeno eh, y tardaba de 4 hasta 6 semanas en cicatrizar y obviamente vean su cicatrización cómo era, ¿no? Totalmente mal. Sí me avisaban porque algunas eran tan sangrientas pues, por el uso de anticoagulantes que luego podían pensar que había maltrato al adulto mayor, ¿no? Entonces, pues esta vez iba bajando justamente del taxi cuando me llega así todo ensangrentado y yo sin problema. Le dije, préstame, lo vamos a poner láser. Y, y la hija, pues sorprendida de que cicatrizó pues, como un paciente normal, ¿no? O sea, en tiempos normales. Digo, interesante, sobre todo por el uso de anticoagulantes y el láser, ¿no? De que abre el capilar y que pudiera generar algún sangradito y eso se maneja bien y no tuve ningún problema, no, una situación de hemorragia o alguna cuestión interna, ¿no? También lo aplico aquí sí, pausa. Primero pongo Sono a frenar la parte infecciosa y para quitar el dolor y la parte neuropática viene el láser. Entonces esto es un zóster que logré frenarlo hasta glúteo, ¿no? Me llegó a tiempo, me llegó con las vesículas apenas, pero esto ya llevaba también por lo menos una semana, entonces, es que ¿por qué no metiste aciclovir? ¿Por qué no metiste un antiviral? Ya pasando 48 horas, así le dijimos dosis tope y toneladas de antivirales, la respuesta ya es mínima. Digo, los que lo han manejado lo comprenden, y aquí lo importante es que sí logró bajar el dolor, la molestia, y el paciente, pues ya vieron, ¿no? De 3 de mayo a 7 de junio, ¿no? Este fue con Skenar, con el otro equipo, pero este ya había llegado también muy diseminado, ¿no? Pero también lo mismo, logramos hacer que se secaran las heridas, ¿no? Este caso tardó más, pero lo mismo, aquí llegó con una cuestión de riñón posterior a las dosis plenas que manejaron de tratamiento antiviral, ¿no? Entonces, aquí sí de base ocupó primero otra terapia, que es el ozono, y ya luego modulamos el dolor neuropático con otra tecnología, ¿no? Entonces, este caso es una psoriasis. Entonces, ¿qué efecto podría tener el tejido, el láser en un tejido? Entonces, yo apliqué el láser. Si se recuerdan, el láser es un triangulito. Entonces, aquí, esta foto se lo puse porque yo dejé el láser fijo. Y justamente aquí hizo un surquito de piel nueva en la zona del borde. Entonces, comprendí, digo, dentro de mis inicios de láser, pensé que por irradiación iba a llegar el efecto a toda la zona. No, no llega a toda la zona. Entonces, tienen que hacer un barrido. Recórranlo. Van recorriendo en todo este tema. Aquí, obviamente, la dosis cambia. Si ustedes buscan en patologías, ahora sí se van al menú de láser y ven, por ejemplo, en artritis, van a ver que usan más potencia, al 100%, pero los joules se van a 7 a 9. Entonces, los que son homeópatas o saben un poco más de homeopatía, dosis bajas estimulan, dosis medias regulan, dosis altas inhiben. Entonces, yo considero que el efecto terapéutico que me faltó más en este paciente fue porque había que usar una dosis más fuerte de los 7 joules y que lo hubiera hecho en barrido, ¿no? Es psoriasis, la verdad es que tiene un componente más difícil, ya no pude hacer un seguimiento más profundos de estos casos, porque aparte como no duele, no molesta, no tiene nada, pues son medio descuidados los pacientes, ¿no? Pero queda como experiencia de por qué aprendí a hacerlo en barrido, ¿no? Y bueno, cualquiera que no esté cometiendo errores es que no estamos intentando lo suficiente.
Y eso es lo que quería compartirles. ¿Tendrán alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, doctor. En este momento les abro a todos los participantes el chat por si tienen alguna duda, puedan estar abriendo su micrófono. Listo, chicos, ya están habilitados. Si alguien tiene una pregunta, con gusto el doctor se las puede responder. Sí, buena tarde, doctor. Con una consulta, no sé si ahí los joules, usted manejaba de 7 joules, en cuanto a los watts de potencia que utiliza, ¿cuáles serán? En cuanto a los watts, a ver, ahora sí me hizo. Los joules en su maquinita, ¿tiene láser? ¿Tiene el láser? O sea, Láser, pero es de baja potencia, no es de alta potencia. mire, la verdad es que ahí la máquina me lo hace en automático. Entonces, lo que tiene que tratar de respetar en esa situación es de no rebasar los 4 joules por centímetro cuadrado. Perfecto, Entonces, muchas aquí, gracias. por ejemplo, en MLS, de configuración ponen 1500. Lo podemos bajar, sí, pero va a depender de qué fase esté y qué busque. No quiero hacerlos más complicados de todo este tema porque se vuelve un tema muy enrolloso y muy técnico. Pueden dejarle los 1500 o bajarle a los 1000, pero solo no den más energía. Dentro de una experiencia que le comparto, cuando compré el láser, mi familiar, mi papá, tuvo un accidente. Entonces, pues, yo agarré y metí la energía, le puse 4 joules porque así me lo recomendaron, se lo puse diario y una herida como de unos, que serán 3 centímetros, me eché más de un mes y medio para cicatrizarla. O sea, sí tiene un efecto si nos pasamos de energía. O sea, yo en lo personal vi una traba en lugar de acelerarlo. Y al hacerlo más gradual, el efecto se fue haciendo muy, muy, muy rápido y muy exponencial en los pacientes, ¿no? Digo, perdón por la parte comparativa, pero yo les digo que es como hacer una quesadilla. Entonces, uno cuando aprende la primera vez a hacer una quesadilla, uno le pone al comal todo el fuego, todo el calor y no vas derritiendo el queso, ¿no? Entonces, si logras meter mucha energía, lo único que vamos haciendo es que quede la energía ahí y no logremos un efecto más profundo. Entonces, yo lo que busco en una herida no es mucha energía en la parte superficial, sino que trabaje en todas las capas de la piel, en todos los componentes, porque al final todos nos van a ayudar. Entonces, si vas poniendo el calor medio, vas derritiendo y se derrite completamente tu queso en la quesadilla. Entonces, lo mismo pasa con el láser. O sea, yo lo dejaba fijo y no logré el objetivo que esperaba y metía mucha potencia y tampoco logré el objetivo que esperaba. Y cuando ya logré bajar los componentes de energía y lo fui haciendo en barrido, pues logré los resultados que lo está viendo en pacientes que han usado otro tipo de técnicas y que no habían logrado, ¿no? O sea, al final su curación es con jabón quirúrgico o jabón neutro, que eso ya lo dejo a elección del paciente, y la aplicación de cremita y una gasita. Eso es lo que hace el paciente en casa. Pero todo lo demás sí lo logramos con la energía del láser, ¿no? Y hay que ver también la longitud de onda. O sea, todas esas dos componentes son súper importantes para la regeneración del tejido, ¿no? Muchas gracias, doctor. Chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Mi nombre es Javier de Equipos Interferenciales. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Una pregunta, doctor. Ahorita que se abordó el tema del láser de baja potencia con la tecnología MLS y los efectos terapéuticos y digamos que el nivel de la onda o de la sonda,
sí hay una gran diferencia entre usar estas dos ondas que tiene el láser de alta potencia de ASA con un láser de baja potencia, por ejemplo. Mire, yo en su momento eh, tenía las opciones de querer comprar un láser de baja potencia o incluso una lámpara, digo, vamos a hablar en contexto Bioptron, algunas lámparas de otra componente, pero que igual buscan lo mismo, o sea, todo eso se llama fototerapia. ¿Ok? Entonces, ¿qué me llevó a justamente irme por un láser y todavía caer en un láser de alta potencia? El tiempo de tratamiento. O sea, el punto es de llegar a los joules necesarios, a la energía necesaria para que una terapia, en serio, en algunos pacientes la terapia me dura 3 minutos. Yo en 3 minutos ya di el láser, entonces el láser, al ser una longitud de onda específica, continua y lineal, no tenemos el sesgo de la penetración, cosa que otro tipo de aparatos sí. O sea, un láser baja potencia sigue siendo mejor que una lámpara convencional porque es un estímulo no lineal, cosa que un láser es un beneficio. Obviamente, desventaja del láser, pues costo de un equipo, es más caro. Entonces, ya en cuanto a si es la misma longitud de onda y estamos sobre los 905 nanómetros, 910 nanómetros, que es como el principal, y un 808, ¿va a haber el efecto? Sí, va a ocupar más tiempo nada más, pero el efecto va a caer y va a lograr el efecto en la piel. Incluso ahorita los chinos pusieron unas lámparas LED, sobre todo para el acné, pero ahí se ocupan luces de color azul, ¿no? Para la cuestión de evitar el crecimiento bacteriano y toda esa índole, pero no va a haber ni comparativa de esas lámparas que no van a penetrar de manera profunda, pero ya para un paciente delicado, ¿no? O sea, a lo mejor el acné que es más superficial, que puede ser el paciente y ponérselo diario va a ser constante, pues llega al objetivo, ¿no? Pero el láser que busco en un pie diabético que ya está involucrada fascias, tendones, músculos, vasos sanguíneos, la parte nerviosa, pues sí va a requerir mayor profundidad que sí lo logra un láser de estas características, ¿no? Y lo único que cambia entre un baja potencia y una alta potencia es tiempo, y que algunas veces el láser de baja potencia, al ocupar más, pues genera el calor. Entonces, un amigo que se compró un láser de otra marca, ya no recuerdo qué me mandó, dice, es que, ¿cómo haces que aguante tanto calor el paciente? Le digo, no, es que mi láser no genera calor. Entonces, ahí sí le fallaría ya en la práctica porque, eh, pues a mí me ha funcionado este equipo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Para servirle. Doctor, tenemos una preguntita en el chat. Brian menciona que si podría mandar las diapositivas por este medio y también si los láseres terapéuticos se pueden aplicar alrededor del tejido edematizado. Sí, lo único que, los únicos dos puntos que no he, obviamente está prohibido, en ojos, o sea, yo pongo láser o incluso tengo unas gafitas oscuras para de esas de terapias de CO2, entonces tapo los ojitos y ya lo pongo periorbital, entonces algunas cuestiones periorbitales sí lo manejo, pero obviamente ojo como tal, pues obviamente está prohibido. En todo lo demás, bueno, y tiroides, porque sí puede generar un efecto en tiroides. Estos son los dos únicos puntos como muy, sean cuidadosos, pero de ahí en fuera, pues lo he puesto en abdomen, en cirugías de apendicectomías, en colestectomías, en gonartrosis, en una situación, toda la patología que pudiera dar, lo he aplicado sin ningún problema. Entonces, muy seguro el equipo, gafas al paciente nada más, gafas a usted como terapeuta y sin ningún problema, ¿no? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Doctor Hugo Hugo? López, de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Soy médico cirujano. Tengo ya varios años en el medio tratando heridas, pie diabético y todo ese tipo de problemas. Y un licenciado muy buen amigo mío de aquí en Ciudad Victoria, licenciado Ricardo González, un excelente fisioterapeuta, licenciado en terapia física y rehabilitación, me invitó a la charla. Por medio de él tuve la oportunidad de
de escucharlo, de ver los videos y las imágenes que presentó. Pero tengo dos preguntas. Respecto al láser, yo no tengo experiencia en manejar el láser, pero quiero preguntarle cuál es el tiempo, en el caso, por ejemplo, de las lesiones por presión que presentó ahí del paciente en la región sacra. ¿Cuál fue el tiempo de tratamiento con el láser? ¿En qué tanto tiempo? Y si utilizó alguna terapéutica aparte del láser o únicamente fue el láser lo que aplicó, y cuánto tiempo fue la recuperación de esa lesión. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál sería el costo-beneficio? Porque sabemos que obviamente en cuanto al manejo de las heridas, pues hay múltiples recursos, tanto dispositivos, apósitos, hidrogeles, inclusive la terapia de presión negativa, que yo normalmente pues empleo, dependiendo del caso de los pacientes, las diferentes alternativas que tenemos y los recursos. Y obviamente pues también tenemos que evaluar tanto el estado clínico del paciente, si tiene algún problema de alguna vasculopatía, algún problema de desnutrición, alguna otra enfermedad de base que nos pueda comprometer la evolución de una herida, pues también tenemos que ver el estado económico, es decir, pues si el paciente tiene el recurso para poderlo costear. Entonces, serían esas dos preguntas nada más las que yo quisiera que se me pudiera responder, pues para más o menos darme una idea. Y obviamente, pues sí, pues podríamos dar el beneficio de la duda en cuanto al tratamiento con el láser para ver su efectividad en comparación con las alternativas que habitualmente nosotros manejamos en las clínicas de heridas o en los pacientes habitualmente. Gracias. Mire, ese caso obviamente pues ya se están adelantando, ¿no? Ese caso yo creo que empezó como por mayo y la última foto fue por septiembre. Que a todos mis pacientes en general sí les mando pura curación. La regla de curación es cada 24 horas. Así, simple. Y le ponemos crema de recoverón. Obviamente la crema de recoverón, el efecto es la parte de cicatrizante y que quede como un medio que no genere. Ahí a los pacientes que son diabéticos, pues sí les digo que puedan conseguir crema de recoverón con neomicina, con antibiótico, pero el efecto es solamente por una zona de riesgo o depende del estrato socioeconómico. Obviamente hay pacientes que son descuidados con su higiene, ¿no? Por cuestiones familiares, por cuestiones culturales, ¿no? Entonces, pues mayo, más o menos, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, más o menos unos 5 meses en un efecto importante. Tengo algunos sesgos en ese paciente porque como yo les pido mucho control metabólico del riesgo que hay, a veces se enojan conmigo, ¿no? Son casos que ya nadie los quiere y si aparte el paciente son abuelitos enojones, pues lo complicamos más. En cuanto a costos, en cuanto a los costos, pues va a depender, va a variar. O sea, sí no es lo mismo que metamos el láser 1 minuto a que lo ocupemos más. Obviamente no es el desgaste del equipo, sino todo el tratamiento, pero va dependiendo del paciente y cómo vea sus recursos que lo apoyemos, ¿no? En general, yo les ando cobrando en promedio unos 150 pesos el minuto, pero lo tengo que individualizar porque estoy en una zona económica que no les da el recurso, ¿no? Entonces, ahí sí yo lo he valorado en cuanto a apoyar a los pacientes, ¿no? Ok, doctor, y aproximadamente cuánto tiempo puede ser expuesta una sesión para una herida como de esas características. Si me dice que a 150 el minuto de láser, pues cuántos minutos puede exponer esa herida para poder, digo, más o menos hacer el cálculo. Si la sesión le va a salir a lo mejor en 1,000 pesos y va a llevar en 6 meses las sesiones, pues el costo sí se elevaría demasiado. No, es que recuerde que la herida va disminuyendo, por eso les digo, el cálculo de la herida va en función a cómo va evolucionando. O sea, por eso en el Charlie para mí es muy fácil. Yo tengo la herida, obviamente tengo una herida grandotota a nivel sacro, lo más importante es ir desinflamando todo el borde. O
sea, aquí la parte interna del sacro, el hueso, todo lo que hay aquí en el centro, no me interesa. A mí me interesan todos los bordes. Entonces, conforme va pasando las sesiones, este borde, o sea, todas las heridas se van haciendo así chiquitas, 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 y llega el momento en que el mismo triangulito que te genera el láser te lo abarca. Entonces, nunca, nunca, nunca termina siendo la misma cantidad de área. Uno la va disminuyendo conforme la herida va cicatrizando, ¿no? Entonces, en efecto, al inicio de una herida de ese calibre, pues ocupan más cremas, más gasas, más cuidados, más láser, más terapia, o sea, ocupan muchísimo material, pero conforme va haciendo un tejido de granulación y se va rellenando esa cavidad, pues todo eso cambia, ¿no? Es muy dinámico, o sea, por eso en la foto les puse como el inicio, un intermedio, bueno, ahí sí dejé cómo llegó y qué hice cuando debridé, pero se va rellenando con tejido de granulación, así es bien bonito, como si tuviera las pompis de nuevo ya rellenas, pero sin piel, así se llena ese tipo de heridas, ¿no? Ahí fue un tratamiento mixto, ahí usé primero esquenar y justamente me llegó el láser y ese paciente fue un tratamiento dual en cuanto al manejo del láser, ¿no? Pero luego se ve como la parte de epitelización, o sea, el tejido nuevo, la piel nueva, que el paciente era morenito y la parte de epitelización era este tejido, un rosa muy clarito, muy tenue, así como si lo fueran estirando la piel para ir yéndose hacia el centro, ¿no? Hacia mejorar la herida. Gracias, Entonces, doctor. Buena tarde. esto es muy variable, va a depender del tamaño, pero váyanse al borde, lo importante es el borde. Perfecto, doctor. Tenemos también una pregunta de Antonio Ortega que dice, operaron a un amigo de cáncer en esófago y le unieron el estómago a la tráquea. ¿Puede aplicar láser en baja potencia para tratar de regenerar la unión? Ay, en láser con cáncer, si extirparon y ya les dijeron que no hay cuestión de células cancerígenas, todavía no he hecho una situación que les pueda permitir. Si ya los curaron que dijeron ya está libre de cáncer, pues ya no hay riesgo, ¿no? En teoría, el cáncer también podría recibir un estímulo y generarnos estragos. Si en esa zona no tenemos cáncer y ya no hay problema, aplíquenlo en un tejido. Antonio Ortega tiene la mano levantada. ¿Quieres decir algo, Antonio? Sí, doctor, le quería preguntar a Antonio Ortega de Querétaro, México. Le quiero preguntar si es recomendable la combinación de láser terapéutico en baja potencia con microcorrientes y alto voltaje, es decir, que pudiera con las dos tratar de hacer el efecto, por ejemplo, el pie diabético, de atacarlo con los dos o las tres diferentes medidas electrónicas que tenemos para tratar de disminuir. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo recomendaría? Sí, de hecho yo mezclo el esquenar, sobre todo, miren, lo que le comentaba, láser baja el dolor, pero necesitamos más potencia, más joules. Pero si metemos más joules, nos vamos del objetivo que es la bioestimulación y que reparemos la piel. Entonces, para mí es más fácil meter el esquenar, que es un tipo de electroterapia para el dolor, y luego pongo mi láser para que me deje maniobrar. Entonces, primero bajo el dolor de los pacientes y ya luego manejo literal la herida a nivel local, ¿no? Entonces, sí, yo lo mezclo y sin ningún problema, al contrario, el paciente al irse con menos dolor después de una herida, lo agradecen. Es que yo iba a tal consultorio, me ponían apósitos, me ponían algún tratamiento y salían con mucho dolor, con molestias al caminar y dicen, aquí me voy y solo me ponen toquecitos y lucecita y veo el efecto, así me lo dicen, digo, no me voy a enojar, pero pues literal, es lo que les pongo, la luz roja y en ocasiones que tienen mucho dolor y que no me dejan palpar o hacer maniobras a la hora de la curación, a la hora de bridar, pues les quito esa molestia que queda el de bridar, ¿no? Pero Gracias, sí, doctor.
Perfecto, doctor. Luzbeth nos menciona, buenas tardes, una pregunta. Mencionaba que el láser lo usa como un tratamiento complementario. ¿Usted maneja aparte algún apósito o ungüento que le ayude a complementar la recuperación de la herida? Ungüentos no, contraindicado ungüento, la verdad es que hacer la limpieza de la parte del ungüento es todo un tema bien difícil. Protejo con Recoverón crema, o sea, no hay ungüento, pero yo uso Recoverón crema, y en algunos casos que eran más simples y que no había tanto riesgo, crema de factor de transferencia, ¿no? Entonces pongo eso y la gasita. Ahorita que hubo un caso muy peculiar con un uso de apósito y vi un cambio, he estado valorando el uso de un apósito, sobre todo los que se usan a nivel semanal o cada 5 días, para ver si pudiera potenciar el efecto que yo ya traigo, ¿no? Pero no, realmente a nivel local, lo que le hago a todos los pacientes que vieron en esas fotos, a menos el de zóster, obviamente, es láser o esquenar o combinado si hay dolor, y su lavado con jabón quirúrgico o jabón neutro, crema de recoverón o una crema de factor de transferencia y su gasita. Y fin. Perfecto, si ya no hay ninguna otra pregunta. Doctor, ¿algo más que quiera añadir? No, pues les agradezco a todos. Si hubiera alguna situación ahí que aportarles, pues con gusto se los aportamos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo y también a nuestros participantes, muchísimas gracias. Las grabaciones las pueden ver en nuestro canal de YouTube de Equipos Interferenciales. Y hay una preguntita más. Ricardo dice, ¿las sesiones son continuas? Semanales. Bueno, lo ideal, si el paciente está cerca, no hay una cuestión de desgaste económico y o de distancia, pues a ver, unos pacientes me quedan a más de una hora, hora y media, tránsito de la Ciudad de México, yo lo dejo semanal, pero si a mí me dijeran un ideal, 2 veces a la semana, excelentes efectos tendríamos. Ah, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor, y pues también muchísimas gracias a nuestro foro. Pues si ya es todo, ya no hay nada más que añadir. Agradecemos muchísimo su espacio. No, Bueno, gracias a ustedes. Sí, 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 te ¿me escucha? escuchamos. Habla Ricardo. Ahorita el doctor Hugo López, yo lo invité a la sesión, es amigo mío, y él trata mucho el manejo de heridas y entendí perfectamente su pregunta. Este, Él me comenta, el costo, doctor, de las sesiones con el uso de láser para el tratamiento de alguna patología de ese tipo. Lo que pasa es que acá generalmente, hablo de Ciudad Victoria en Tamaulipas, se maneja por sesiones no sé, las sesiones de terapia de rehabilitación, y él quiere manejar este tipo de tratamiento complementario. Entonces él me preguntaba cuál es el costo y si vale la pena en realidad aplicarlo en los pacientes costo-beneficio. Yo le comento al doctor Hugo que pues generalmente acá lo que manejamos es una sesión de fisioterapia, se incluye en este caso la terapia láser, pues se maneja el costo como una sesión normal, ¿verdad? Por eso la pregunta mía es de con qué continuidad se puede aplicar el láser en los pacientes. Mire, cuando compré el láser y tuve contacto con los medios europeos, ellos marcan que una sesión real debe de estar alrededor de los $80. Obviamente eso aquí en México y en la colonia que estoy es impagable. Sí. O sea, le hablo con honestidad de cómo lo manejé. Yo tuve que como hacer una valoración de cuál es nuestra función como médicos y pues mediar ese punto. Él quiere saber un costo
real, pero yo les digo, pues dime de qué tamaño es la sesión, de qué tamaño es el hecho de la herida. O sea, si me dices, oye, el hecho de la herida es de 3 centímetros que me alcanza bien con un Charlie, pues en automático, pues con 1 minuto lo tendríamos. Así de rápido. Ya si nos enfocamos en una úlcera sacra que tiene un diámetro de más de 15 centímetros y que todavía me voy a ir al borde, pues este tema se vuelve más caro y más complejo, ¿no? Él solo está viendo como la herida en 6 meses, no, espérenme, es que la herida se va haciendo chiquita, 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 Sí. llegando un momento en que va cambiando. Entonces, alrededor, ¿en cuánto tiempo empezamos a ver un buen tejido de granulación y un cambio importante? Más o menos en unas 4 o 5 sesiones. O sea, si llega un paciente con un área necrótica, pues ahí sí les digo, aguas, valoren bien la viabilidad del tejido, pero si logramos toda esa situación, recuperar, vean, este paciente, 3 meses, antibióticos, apósitos, desconozco qué apósitos, y el siguiente paso era amputación, pues el paciente está agradecido y él me sigue mandando pies diabéticos. Es más, le voy a decir algo que me dijo, él dice, doctor, voy a plantarme allá afuera del cirujano y les voy a dar su tarjeta de usted afuera del cirujano, ¿no? Dijo, no, espérame, no empieces a hacer ese tipo de situaciones que se pueden malinterpretar, ¿no? Pero él dice, es que justamente uno como paciente van y confiamos en ustedes como terapeutas, bueno, como doctores, y que su solución sea nomás cortar, pero él también acepta su culpa del control metabólico. O sea, ahí es donde entramos en incertidumbres. En cuanto a costos, pues yo le digo, o sea, los europeos dicen que lo correcto de láser son $80 y lo tiene permitido, ¿no? ¿Cuánto vale el pie? ¿Cuánto vale una extremidad? Pregúntele a un paciente, ¿no? Entonces, ya si él decide hacer una inversión de ese calibre y ponerle su precio, pues adelante, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo ahí, la verdad que difiero un poco y no quiero contradecirlo, ¿verdad? Pero, no sé cuánto, alrededor de cuánto ande el equipo que maneja, pero, por ejemplo, generalmente los equipos de rehabilitación son costosos. Entonces, no manejamos en rehabilitación, no manejamos el, el costo de la sesión, del tratamiento en base al costo de los equipos. Entonces, lo manejamos como algo, un tratamiento que requiere el paciente. Esa es la pregunta del doctor. Si dice el paciente, si le decimos al paciente, se le va a cobrar 600, 500, 800 pesos por sesión, pues va a haber personas que lo pueden pagar, pero a lo mejor a otro le podemos decir que 400, 300. Yo lo veo desde el lado humano, porque la verdad, un coste de como lo manejan en Europa, pues es imposible pagar aquí, ¿verdad? Pero se pudiera cobrar, entonces, esa es mi pregunta. Y lo que quería preguntar el doctor, a lo mejor no se entendió bien, un costo fijo para el paciente. Pues eso ya depende de ustedes como dueño de un láser. O sea, a lo mejor hace un paquete y dice, yo quiero cobrar el paquete de tantas sesiones en estas condiciones, pues es válido. O sea, al final yo lo vi con los fisioterapeutas, porque vamos, Sí, el contacto está con los fisios, que es el que manejan este tipo de láseres, y dicen, pues yo lo complemento, pero me costó entenderlo porque un fisio cobra la terapia manual, una terapia de calentar la articulación, alguna cuestión ahí, más el láser. Entonces, mediar ese punto con los fisios tampoco lo pude lograr, claro. ese tema, porque lo hacen en combo en muchas técnicas. Sí, es Entonces, que combinamos muchas técnicas, entonces no podemos manejar como es un equipo nada más para el tratamiento de un paciente. Pero sí lo entiendo perfectamente. Otra pregunta, doctor. ¿En cuánto anda el equipo en costos? ahí sí que nos apoyen Están los de nuestros amigos interferenciales. interferenciales en cuanto anda. Yo lo compré por separado, pero luego he visto que tienen promociones cuando compran junto con el Charlie, ¿no? Entonces, si me preguntaron a estas alturas de mi vida, ¿comprarías de un trancazo el Charlie? Pues sí es económicamente más viable. A ver Y los de también, interferenciales para que se anime
el Buenas doctor tardes, Hugo a doctor. comprarlo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Le saluda Javier de Equipos Interferenciales. Sí, Sí, doctor. diga. ¿Cuál fue el ejecutivo que lo invitó a la sesión? Disculpe. No, yo en la página, yo estuve en Ah, contacto hace poquito con un ejecutivo ok. porque iba a comprar tenía la idea de comprar un equipo combo de ultrasonido láser electroestimulación, pero Sí, entrando en la página pues veo que están los webinars, entonces me interesó el tema y invité al médico cirujano para que entrara a la sesión porque él maneja mucho pie diabético. muy Entonces bien. está muy interesado. Y su pregunta es, costo-beneficio, ¿en cuánto está el equipo para ver si lo compra? ¿Le parece bien? Si tomo los datos del doctor, tomo sus datos yo para marcarle ahorita en unos momentos Claro y que con sí, gusto le mandamos la información. De hecho, el equipo ahorita lo tenemos en una excelente promoción por los 38 años de la empresa. claro. Entonces, yo creo que por ahí les puede también convenir y también manejamos el sistema de arrendamiento que, bueno, tiene esquemas muy atractivos. Ah, súper bien. ¿Sí? ¿Me da su nombre, doctor, por favor? Ricardo González. Ricardo González. Javier, si quieres, para no quitarle más el tiempo al doctor Eric, puedes dejar los Ujú, datos en el chat para que lo puedas ujú. contactar. Claro, perfecto. Por favor, doctor, por medio del chat, ahorita los tomo y le marco en unos momentos. Claro que sí. Gracias, doctor. De alguna manera, si ya no hay ninguna otra duda, chicos, pues les agradecemos muchísimo el haber estado aquí, que el doctor les haya aclarado todas sus dudas. De igual manera, si hay alguien que quiera saber costos, información sobre esto, igual dejen aquí en el chat su número telefónico para que nuestros compañeros de equipos interferenciales puedan contactarlos. Muchísimas gracias, doctor. Para servirles y un gusto compartirles mi trabajo. Gracias, doctor. Es que mi pregunta era más que nada. Doctor, ¿puedo aprovechar antes de que se me vaya? Cuénteme. Mira, nada más, yo compré un láser baja potencia Chattanooga, pero me ha sido súper difícil conseguir información para saber con qué frecuencias tratar cada patología y los niveles de energía. ¿Usted me puede dar una orientación dónde puedo conseguir esta información? O si no fuera mucho abuso, ¿no pudiera enviarme un jueguito? ¿Un qué, perdón? Un manual de cómo aplicar las diferentes energías y las frecuencias de acuerdo a la patología. Pues mándeme un WhatsApp y mándeme qué características tiene el láser y veo porque me compartieron primero un manual como muy genérico de longitudes de onda y todo ese rollo Ajá. y vemos si se puede adecuar a, a sus necesidades. Al final todo termina en manejar los joules, Ok. pero pues hace la verdad es que es tan interactivo que ya algunas cuestiones técnicas ya ni me metí a estudiarlas ni nada de eso porque en serio la pantalla te hace todo, ¿no? Ok. ¿Tus datos dónde los vas a poner o Doctor, Estaban en la presentación, no se vio. no los alcancé a apuntar? ¿Qué crees? O vas a subir el documento a YouTube, ¿verdad? ¿Quién es Magali? doctor Sí, Antonio, licenciado, lo subimos. A ver, ya se vio de nuevo mi presentación. Ahí está, deja sacarle foto. Espérame. Más WhatsApp que correo. Sí, está muy bien. Al 55 que está ahí, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí, ahí te voy a dar lata para ver si me puedes ayudar. Ya nada más. Y ya comentó alguien del equipo de interferenciales que les pueden pasar, creo que el manual. sí, justo. Si gustan o requieren algún manual, por favor dejen sus datos en el chat, poniendo que requieren manual si es para el de baja potencia o si bien si es para MLS, si alguno de ustedes ya lo tiene. Y el equipo de interferenciales con todo gusto se pondrá en contacto para compartirles la información que necesiten. Aquí en el chat te pongo los datos, ¿verdad? Sí, por favor.
Ahora sí, si ya no tenemos ninguna otra duda, pues muchísimas gracias, doctor, y quedamos pendientes. Así quedamos. Hasta luego. Sale. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Bye.